Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo que nos llevan, una vez más, a la más que fluida situación en el Medio Oriente. Y entre ellos están involucrados la clarísima voluntad del energúmeno de la Casa Blanca de cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente y sus aliados y adláteres que están esperando ahí para usar un coloquialismo venezolano como caimán en boca de caño, ¿no? Como el cocodrilo que está esperando a ver qué pasa. No es tan sencillito, porque ya no son aquellos pueblos de antes. Como quiera que sea, recordemos que la Armada Británica capturó al mejor estilo de modernos piratas cerca de Gibraltar, un petrolero iraní que iba a cumplir mandato de su cadena de mando, y desde entonces se han tensado bastante las cosas. Ahora, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque además hoy tenemos un invitado muy especial, y eso no es un lugar común, es muy especial, y ya verán por qué lo digo. La situación se enrarece y aquí se mezcla la política con la religión, lo cual no es poca cosa como material explosivo, ¿no? Estados Unidos no ha logrado presionar a Irán, Rouhani sigue siendo el gran líder y dice todos los intentos de los estadounidenses al presionar contra Irán en estos 14 meses, ya sea a través de medios sociales, políticos o legales, han llevado al fracaso en las Naciones Unidas, en varias reuniones, la semana pasada también, su presencia en el Comité Atómico Internacional, en la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no mostró que ningún país en el mundo escucharía sus denuncias, y en la reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, excepto Estados Unidos y un par de otros países, todos los países del mundo protegieron a la nación iraní. Bueno, la historia es que los diversos intentos por parte de Estados Unidos de ejercer presión sobre Irán durante los últimos 14 meses han ido al fracaso. Eso se reiteró. Washington utilizó la sesión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica para acusar a Irán de extorsión después que se superó el límite de los niveles de enriquecimiento de uranio. Rouhani dice que Irán está listo para hablar con Estados Unidos si se levantan las sanciones. Cuando un gran líder que es un matón, bueno, entonces tenemos que enfrentarlo. Debe dejar de ser un matón. Siempre hemos creído en las conversaciones. Siempre y justo es la hora, justo es el momento. Que detengan la opresión. Si detienen la beligerancia, si levantan las sanciones, volvemos a la mesa y a la lógica y estamos listos para hacerlo. Y se lo dice con una sonrisita, mientras que el energúmeno de la Casa Blanca siempre entrompado, ¿no? Trump, haciéndose el duro, quiere ser comandante en jefe. Eso viene con el cargo, pero quiere ejercerlo. Ese es el problema de este energúmeno. Bueno, el presidente de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Se ha avanzado mucho y a ellos les gustaría hablar y veremos qué pasa, pero se ha avanzado mucho. Su famoso peinado, muy pintoresco todo él, y el gran multimillonario acostumbrado a que en las salas de la directiva de todas sus compañeras le digan yes sir, ahora se encuentra una realidad que no controla totalmente. No pueden tener un arma nuclear, queremos ayudarlos, seremos buenos con ellos, trabajaremos con ellos, les ayudaremos en todo lo que podamos, pero no pueden tener el arma nuclear. Por cierto, no estamos buscando un cambio de régimen, porque algunas personas dicen que estamos buscando un cambio de régimen. No estamos buscando ni lo estamos intentando. Y he visto al presidente Obama y muchos otros presidentes intentarlo. No funciona demasiado. No puedo estar probando misiles balísticos que en este momento, bajo ese acuerdo, si es que tenían un acuerdo, deberían no ser utilizados, ¿no? No pueden hacer eso. Bueno, Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, que cada vez sube más el perfil apoyado por su papá. El régimen iraní está luchando para averiguar qué van a hacer con su economía porque hemos sido terriblemente efectivos y el resultado es
Bueno, francamente, creo que fue ayer, quizá el día anterior, por primera vez, los iraníes han dicho que están preparados para negociar sobre su programa de misiles. Por lo tanto, tendremos esta oportunidad y espero que si continuamos ejecutando nuestra estrategia de manera apropiada, tendremos una oportunidad de negociar un acuerdo que en realidad evitará que Irán pueda obtener un arma nuclear de la misma manera que el acuerdo anterior no tenía ninguna posibilidad de hacerlo con aquel acuerdo. Mientras tanto, los británicos están tratando de salvar el acuerdo. Está Jeremy Hunt llegando a la reunión de ministros extranjeros de la Unión Europea. Dice, Irán aún está a un buen año del desarrollo de un arma nuclear. Creemos que todavía hay una ventana cerrada, pero pequeña, para mantener vivo el trato, y de eso es de lo que estoy aquí para hablar. Lo consideramos nuestro aliado más cercano. Creemos que la alianza con el Reino Unido y Estados Unidos, se refiere obviamente a Washington, somos la base para la paz y la prosperidad mundial en los últimos 75 años, pero los amigos a veces no están de acuerdo. Y cuando lo hacemos abiertamente. Esta es una de las raras situaciones en que espero que no, pero creo que aún no es demasiado tarde realmente para atenerse a las obligaciones. Varios bloques, y aquí aparece en el Consejo Europeo, la gente que dicen que las relaciones exteriores de Gran Bretaña, Jeremy Hunt, el secretario de Relaciones Exteriores, dice que había una pequeña ventana de tiempo para salvar el acuerdo nuclear de Irán y que Teherán señaló que reanudaría su programa nuclear, visto por Occidente como una cobertura para las bombas atómicas. Europa no pudo hacer más que salvar el pacto. Se esperaba que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se reúnen en Bruselas trataran de concretar o de convencer a Irán y a Estados Unidos de reducir las tensiones e iniciar un diálogo. Bueno, esto es una realidad contundente y sobre el particular tenemos varias formas de manifestarse esto. Sobre este particular, la reacción y la reimposición de duras sanciones estadounidenses que han apuntado notablemente al principal flujo de ingresos petroleros de Irán, decía la dama, esperamos que dé resultado como tal. Bueno, Tom Sauer, profesor de Política Internacional en la Universidad de Amberes, dice, Europa quiere convertirse en un actor global, un actor estratégico, independientemente de Estados Unidos. Ahora debe actuar para rescatar el acuerdo nuclear. Puedo decirlo que es un mecanismo especial, pero aquí estamos listos para eludir las sanciones estadounidenses también si es necesario. Bueno, la situación muy fluida, como se ve, todo el mundo nada y cuida la ropa. Europa también está en toda la atención del caso. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que la Unión Europea trata el tema de Irán también, tratando de que no se pierda el control, lo dijo Sauer. La Unión Europea debería actuar ahora antes de que sea demasiado tarde para salvar el estancamiento político. Y aquí, representante de Asuntos Exteriores de la Política de Seguridad, que era Federica Mogherini, como ustedes saben, había dicho que el mecanismo previsto en el acuerdo, en caso de incumplimiento, es significativo. Bueno, aquí, el incumplimiento de Irán, el acuerdo nuclear, no se consideró un incumplimiento significativo, porque la Unión Europea decidió no invocar por ahora el mecanismo de disputa, lo dijo el jefe de la política exterior de la Unión Europea en rueda de prensa, tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas el lunes. Bueno, y la Casa Blanca sigue siendo epicentro mientras declara el caballerete, y aquí la cúpula del Congreso. Mohammad Hassan Nehad al-Mansa dice, lo que tenemos aquí representa de alguna manera, incluso para los europeos, una declaración que expresan su pesar y declaran que quieren proteger los tratados, pero no tienen eficacia. Estas reuniones deben tener un enfoque práctico para que haya verdaderos resultados. Y en ese sentido, desde el principio nos quedó claro que Estados Unidos se iría del acuerdo nuclear en 2015, pero le dijimos a nuestros homólogos europeos que si Estados Unidos se va, los haremos responsables. En este momento Europa está obligada con nosotros en este asunto y tiene que resolver este problema. Bien.
The mechanism that is foreseen by the agreement, in case of significant non-compliance. For the time being, none of the parties to the agreement has signaled their intention to invoke this article, which means that none of them is la posición para tratar de que esto no pase a mayores. Irán ha dicho que se le dará a las potencias europeas más tiempo después del 8 de julio para salvar el acuerdo nuclear. Ha dicho que están listos para enfrentar una amenaza de enriquecer uranio a un nivel más alto si Europa no puede proteger a Teherán de las sanciones de Estados Unidos. Y las tensiones entre Teherán y Washington se han intensificado desde el presidente Donald Trump decidió el año pasado abandonar el acuerdo nuclear en virtud del cual Irán acordó restringir su programa atómico a cambio del alivio de las sanciones económicas que paralizan su economía. Y en ese sentido se había logrado buenos desarrollos, pero está apretando las tuercas. Ministro de Extranjero británico Jeremy Hunt y otra gente de alto nivel estaban jugando a contribuir para que esto no se escape de control. Y, por ejemplo, Jeremy Hunt decía, esta tarde tuve una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, de Irán. Dejé claro que queremos resolver la situación con lo del petrolero Grace en Gibraltar. Claro, le tomaron el petrolero y ahora piden cacao, ¿no? Nuestra preocupación siempre ha sido el destino del petrolero y el hecho de que estaba llevando petróleo a Siria, no el origen del petróleo, y dije que si pudiéramos recibir suficientes garantías de que este petróleo no se dirigía a Siria, entonces podríamos resolver la situación siguiendo el proceso de las Cortes. Gibraltar fue un llamado constructivo y el ministro de Relaciones Exteriores Zarif aseguró que Irán también quería resolver la situación y también ha hablado con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y están trabajando muy estrechamente con nosotros para intentar resolver la situación. Bueno, nadie quedó conforme con eso, ¿no? Y Jeremy Hunt volvió sobre el tema y dijo, si obtenemos las garantías de que no irá a Siria, entonces podremos resolver la situación. Pero cada uno de los países involucrados, como vemos, declaran con tranquilidad, con firmeza, pero no se tragan esa pildorita. Queremos reducir la escala de la situación y al mismo tiempo ser absolutamente claros acerca de nuestros principios. Respetamos el Estado de Derecho y no permitiremos que se envíe el petróleo a Siria, decían las potencias occidentales. Y ellos dicen, llevaremos nuestro petróleo a donde nos dé la gana, somos soberanos. Tensa la situación y aquí estamos con el ayatollah Ali Khamenei, que se dirigió a la multitud y dijo, entre otras cosas, ahí está el famoso petrolero. Bueno, los signatarios demandan cosas fuera de lugar. La malvada Gran Bretaña, realmente malvada, decía el ayatolá. Y aquí están haciendo control de daño, aparentemente, los que representan a las potencias involucradas en esto. Jugaron duro y ahora parece que las consecuencias potenciales los tienen preocupados. Todo el mundo está tratando de calmar la situación y declarar, y declarar, y declarar. Vuelven sobre el tema de Gibraltar y el hecho de lo que hizo la Armada Británica contra ese petrolero. Han pedido además que Gran Bretaña libere de inmediato al petrolero que fue capturado por los Royal Marines británicos en Gibraltar. Y el ministro de Relaciones Exteriores británico Jeremy Hunt dijo que su homólogo iraní, después del fin de semana en Gran Bretaña, facilitaría la liberación del petrolero Grace One detenido y si Teherán diera garantías de que no irá el petróleo a Siria. Teherán niega que el petróleo llevaba por el petrolero iba a Siria y que fue una violación clara de la libertad de navegación. Los países europeos no tienen sanciones contra Irán, pero las han implementado contra el aliado de Irán, Siria, ya desde 2011. Ahí tienen el Grace One. Panamá, bueno, bandera de conveniencia, ¿no? Es una de las banderas de conveniencia más difundidas en la navegación mercante internacional. Como se ve, control de daño. Todo el mundo quiere bajar la presión ahora. And so what we're seeking to do is to resolve the situation in the context of our international commitments. Como sea, la situación es tensa y el supertanquero se ha transformado en el epicentro de una noticia, por lo que representa en cuanto a soberanía, ¿no? Bueno, hoy hacemos una transición.
Venimos a estudio, señor director. Tenemos, si me ven sentado, es que tengo un invitado, y es un invitado que siempre ha sido muy valorado por quien les habla y por los aportes que ha hecho y sus conocimientos y experiencias en materia de política internacional, sobre todo enfocado a estas áreas que ahora son tan noticiosas, ¿no? Wael Tajeldine, y no necesita más presentación. Cuéntanos, ¿cómo está la situación? Gracias, maestro. Siempre ha sido un honor para mí estar aquí contigo. La situación, Walter, hermano maestro, está muy tensa en el Medio Oriente. Ante todo, salam aleikum. Wa alaikum salam. Queremos paz. Sí. Salam aleikum es que la paz esté con ustedes. Y viceversa, wa alaikum salam significa y la paz también esté contigo. Como decimos al estilo de los viejos cristianos, pax tecum, la paz sea contigo, o pax vobis, la paz sea con vosotros. Así es. Estamos en la misma onda. Y es un pueblo, sin duda, muy religioso, una fe tremenda, profunda en Dios y sobre todo en la paz también, aunque se le ha asociado y ha sido una estrategia muy bien difuminada, regada por todos los medios, de que es un pueblo, o son pueblos, mejor dicho, porque en el Medio Oriente hay varios pueblos, guerreros que buscan destruirse en nombre de una religión, etc. Sin duda hay un cáncer allí, colocado allí, introducido allí, que es el fundamentalismo islámico, o mal llamado islámico, que en nada responde al Islam, que es paz, por cierto. Muy importante lo que estás diciendo. Su significado es paz. Porque además lo caricaturizan dramáticamente, sí, con intenciones geopolíticas, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero ha sido una estrategia desde hace muchos años, desde principios del siglo pasado, cuando la región comenzó a tomar importancia para los imperios del momento, puesto que apareció el petróleo allí. Y entonces había que destruir cualquier posibilidad en medio de esos nacientes nacionalismos, no solamente en Europa, donde nacieron los ultranacionalismos y el fascismo en Europa, sino los nacionalismos progresistas, para así llamarlo, y los movimientos socialistas revolucionarios en todo el norte del África y en el Medio Oriente. Había que pararlo, había que evitar que un Gamal Abdel Nasser llegara, y llegó. Había que evitar que una Siria nacionalista llegara con Hafez al-Assad y hoy con Bashar al-Assad, su hijo, y llegó. Había que evitar que la Yemen socialista se desarrollase y junto con Egipto y Siria formaran la RAU, las Repúblicas Árabes Unidas. Y se dio, pero hicieron todo lo posible. Y estos fundamentalistas, que era el cáncer formado en las academias de Reino Unido por la inteligencia sionista en Reino Unido también y en los Estados Unidos, entonces fueron introducidos allí precisamente para destruir estos movimientos y crear la ilusión de que se trataba de pueblos bárbaros, que había entonces... El Mossad bailaba pegado con el MI6 y el MI5. Sí, que había entonces que destruir, tenían que destruir a esos pueblos bárbaros, porque podrían llegar a Europa y destruir a Europa. Eran una amenaza existencial. Bueno, llegaron los movimientos, los gobiernos nacionalistas, y finalmente en Irán, que no es un país árabe, pero sí es un país musulmán, está en el Medio Oriente, persa de origen, llegó un movimiento nacionalista, progresista, con bandera islámica, pero muy distinto, muy diferenciado, ese fundamentalismo que ellos crearon allá, con la hermandad musulmana en Reino Unido, para destruir precisamente a los movimientos nacionalistas. Y de hecho, cuando surge la revolución islámica en Irán, allá en 1979, lo primero que hizo Estados Unidos fue lanzar a algunos de sus vasallos para destruirla. Y entre eso se prestó, como bien tú sabes, Walter, lamentablemente Saddam Hussein se prestó para este asalto brutal contra la República Islámica de Irán, la naciente revolución islámica, que sí tenía un tinte realmente nacionalista, progresista,
y liderizaba una causa sin duda genuina, bajo las banderas del Islam, pero muy diferenciado a esa perversión que en Occidente crearon, precisamente para destruir cualquier causa nacionalista en la región. Antes intentaron, en el 53, y lo lograron, como Sadek, quien había nacionalizado la industria petrolera iraní, y le dieron un golpe de Estado. Reinstauraron la tiranía del Shah Reza Pahlavi, que sirvió estratégicamente a los intereses de Estados Unidos y a quien, por cierto, hay que recordarle siempre, Estados Unidos quería dotar de armas nucleares. Eso fue insólito, absolutamente insólito. Porque era su vasallo. Claro. Era lo que hoy representa Arabia Saudita, pero en Irán, un país mucho más grande, con una riqueza mucho más profunda, cultural también, mucho más profunda, y por tanto, entonces querían armar a su Shah, a su tirán, a su tiranía, a su vasallo, para aplacar, para destruir cualquier movimiento nacionalista, inclusive lanzarlos contra los países árabes allí. Cayó el Shah gracias a la revolución islámica liderada por Khomeini y quisieron lanzar a sus, iba a decir el nombre de un animalito, pero no, son muy nobles los perros. Quisieron lanzar a sus hienas para destruir entonces la revolución iraní. No pudieron. Pero hoy conservan a las tiranías beduinas del Golfo, me refiero particularmente a Arabia Saudita, una tiranía medieval y sádica, destructiva. ¿Quién es el que promueve esa ideología perversa wahabí salafí que corona el mal llamado Estado Islámico o Al-Qaeda? ¿Quiénes son los que financian con sus armas que compran a Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha logrado un negocio perfecto allí, Israel también. Le vende las armas a estas tiranías que ellas entregan a estos grupos fundamentalistas, quienes en nombre de la democracia y los derechos humanos, y vaya qué hipocresía, lanzan entonces contra los países nacionalistas, progresistas. Lanzaron contra Siria, lanzaron en Libia y hoy pretenden lanzar contra Irán. Pero vaya, que no han podido. Quizás su mayor tristeza... Es un trago sí, demasiado grande para esa garganta. Creyeron que podían hacer lo mismo que Alejandro Magno allá en aquellas épocas y vaya, no han podido con Irán. Yo soy testigo que he recorrido buena parte del Magreb. Por ejemplo, el coronel Gaddafi manejaba ese país maravillosamente bien. Tenía un estándar de vida envidiable, todo el mundo. Sin duda. Conocí también Libia y tenía el mejor estándar de vida de todo el África. Y Saddam Hussein tenía todo el mundo en su lugar, chiitas, sunitas, kurdos, los kurdos en paz. Pese a la locura sí, que coronó después se fue en su mandato. Se fue de control. Contra los kurdos y contra Irán. Finalmente contra Irán se prestó Saddam Hussein a tratar de destruir a la revolución islámica de Irán en nombre de tratar de recuperar un territorio que históricamente se conoció como Arabistán, que pertenece a Irán y que por tanto reclamaba a Irak como parte íntegro de su territorio. No pudo, después se lanzó contra Kuwait con el apoyo de Estados Unidos. Pero con apoyo de Estados Unidos entregó armas químicas a Irak para utilizarla contra el pueblo iraní. Y hay varios documentales también se han filmado respecto del uso que inclusive bajo la dirección de Estados Unidos se emplearon para lanzarlas contra el pueblo iraní allá en los años 80 y contra los kurdos también, esos del norte de Irak que hoy se están prestando junto a Israel, lamentablemente. Qué horrible. Junto a Israel Increíble. Y Estados Unidos también para atacar a los pueblos árabes y a todos los movimientos nacionalistas y progresistas en la región. Pero es la realidad, el trago amargo. Irán. Mira, no han podido destruirlo. Muy brevemente, yo no lo teorizo, estuve allí en el norte de Irak y los kurdos tenían legislación propia, medio de comunicación propio, educación propia y vivían en santa paz. De repente vienen los imperios a patear el tablero y ¡pum!, los viejos kurdos entran otra vez en esa característica típica, ¿no?, de prestarse a las guerras de ajena. Antropología mercenaria se llama en términos militares también. Sí. Antropología mercenaria. Divides y vencerás. Divides
colocas a los pueblos árabes, en este caso el pueblo kurdo no es un pueblo árabe, pero sí musulmán, ha vivido allí, ha sido parte de esa historia rica del mundo árabe, del Medio Oriente. Por ejemplo, Salah ad-Din Ayyubi era de origen kurdo. Saladino, el famoso Saladino. Saladino. Quien fue un sultán que dominó Damasco y el Cairo. Y vaya, le dio grandes patadas históricas a los cruzados. Allí, en esa rica historia, en esa lucha tremenda que vivieron, que han tenido que vivir esos pueblos a lo largo de la historia. Pero no es porque son pueblos bárbaros, sino es porque han tenido que enfrentar a Occidente en su expansión, primero por razones territoriales, y la búsqueda del oro. Segundo, hoy por el petróleo. El petróleo que allí, sabemos, Irán posee unas enormes riquezas petroleras y gasíferas también, que comparte con Qatar, y ahí está la razón por qué atacan ahora, Arabia Saudita ataca a Qatar, cuando Qatar entendió que no puede enfrentarse a Irán, puesto que comparten lo que significa para Qatar su mayor riqueza, el gas, en los campos de Surpart, en el Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, no es Golfo Árabe, Golfo Pérsico, históricamente conocido como tal. Y por tanto, es allí está esa razón del conflicto. Estados Unidos utilizando a sus vasallos, utilizando a los kurdos en el norte, Irak, utilizando a sus vasallos beduinos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, contra Siria para que ellos financien e instruyan ideológicamente a través de sus mezquitas a estos grupos fundamentalistas bajo una ideología que nada tiene que ver con el Islam, esta ideología wahabí, salafita, que corona también la hermandad musulmana, que defiende Turquía. Ahora hoy se repliega de esa estrategia Turquía, acepta finalmente la realidad, la derrota de estos grupos terroristas en Siria y se pliega a la alianza o al eje que lidera Rusia en la región. Hoy, hace pocos días, recibió un grupo de baterías, los S-400, sistemas antiaéreos. De primerísimo nivel. De los mejores del mundo. Aquí tenemos los S-300. Sí. Allá tienen uno mucho más modernos, que son los S-400, de mayor alcance. Sin embargo, ahí está Estados Unidos ya amenazando a Turquía con sanciones por haber recibido de forma soberana, cualquier país tiene su derecho soberano a recibir armas. Recibido armamento mejor de lo que ellos le hubieran querido Además, dar, ¿no? mejor que los Patriots. Claro. Y ahí está la demostración que han dado en Siria estos sistemas, mejores que los Patriots. Comprobado, además. Comprobado. Y de hecho los S-200, que fueron los que han venido utilizando los sirios, han sido muy eficaces. También Irán ha recibido un paquete de armas, pero son los S-300, igual a los que posee Venezuela, que han sido también eficaces y eso comprende una gran fortaleza para Irán. No solamente los que ha recibido de Rusia, sino los que han fabricado Irán, y ahí está la mayor diferencia. Transferencia de tecnología también. Sí, y ahí está la mayor diferencia que caracteriza a Irán con el resto de los países árabes. Quiero hacer hincapié aquí, Irán no es un país árabe. No. Pero sí, una gran diferencia, una gran influencia, una gran alianza posee Irak hoy con Siria, bueno, desde los años 70 con Siria, y hoy con Irak, una Irak que ya perdió a Estados Unidos, y quizás esa es la mayor razón que explica por qué Estados Unidos ha enloquecido. Ha perdido Irak en una guerra que se metió allí en el 2003, un poco antes, la guerra del Golfo, y después 2003 con la invasión, perdió Irak, aunque conserva algunas bases militares, perdió Irak. Irán, con su influencia positiva, ha construido una alianza entre un corredor entre Irán, su territorio, Irak, frontera inmediata, Siria, o la frontera inmediata con Irak, y Líbano, un corredor, una alianza estratégica, y eso ha enloquecido, repito, a Estados Unidos. No han podido con Irán, puesto que la característica fundamental que distingue a Irán de todos estos países es que ha desarrollado un armamento propio, tecnología propia, impresionante. ¿Cuál fue ese misil que derribó a este dron en estos días? Eso les dio... Fabricación iraní, no era fabricación rusa. Además fue una demostración tremenda, ¿no? Sí, de valentía, de valor y de determinación por defender su tierra, No han podido. Irán creen que van a poder con Irán doblegando al pueblo
con estas sanciones económicas, salió un ex agente de la CIA, ya no recuerdo el nombre, a decir que la administración actual no sabe de historia y no sabe de culturas musulmanas. Si hablamos de Trump, no sabe de nada, no sabe de salvo nada. de hacer dinero. Bueno, sí, eso sí sabe bastante. Pero estos pueblos están acostumbrados históricamente a resistir y una agresión refuerza más ese carácter de resistencia de ese pueblo. Por tanto, esas políticas coercitivas, esas amenazas contra Irán, un país que, repito, posee una capacidad balística disuasiva impresionante, inigualable en toda la región. No necesitan ir al combate aéreo. Te espero con tus aviones y no vuelve ninguno. Y no vuelve ninguno. Y no solamente eso, puedo destruir toda tu infraestructura en el estratégico espacio que comprende el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y toda tu infraestructura militar que están en los países vecinos que me amenazan. Me refiero a las bases militares que están en Irak, en las que ellos están allí presos, por cierto, porque no pueden controlar todo el territorio iraquí. En las bases militares que están en todo el Golfo, en Qatar, Arabia Saudita, Bahrein y en todos esos países lacayos de Estados Unidos. Puede destruirlo todo. Es decir, en una guerra siempre, como tú sabes, Walter, es una especie de negocios. Es una inversión en la que los grandes capitalistas de la guerra, los mercaderes de la muerte, buscan ganar también ahí, no solamente vender armas, sino también controlar espacios y no perder, no solamente vidas humanas, que es lo que menos les interesa a ellos, sino infraestructura energética en este caso. Irán tiene la capacidad de destruir toda esa infraestructura energética de Estados Unidos en la región, además de sus bases militares, que quizás es lo que menos le importa a Estados Unidos y a los halcones de la muerte. No, la gran infraestructura energética que mueve esa región y que alimenta a Europa y a Estados Unidos de ese crudo que se produce en Irak, en Arabia Saudita, en Irán también y en todos esos países del Golfo. ¿Israel está pasando de bajo perfil en esto? Bueno, ¿o no? Es difícil de creer, pero bueno. El lobby israelí maneja a Estados Unidos. Está disfrutando eso porque está moviendo a su hiena. Y quizás ofendo a este pobre animalito también, la hiena. Está moviendo a Donald Trump, lo está moviendo a su antojo. Y vaya que ha venido cumpliendo el papel que el gran lobby israelí en los Estados Unidos está impartiendo, está escribiendo para Estados Unidos, aún en contra de los intereses de Estados Unidos y aún en contra de los intereses de los aliados, entre comillas. Es increíble, pero es así. Estados Unidos, Europa que está chillando hoy, está llorando, está exigiendo a los Estados Unidos mediáticamente, pero una Europa cada vez más desunidos esos países. Está exigiendo que cese entonces las políticas coercitivas y las sanciones que van a afectar a sus propias industrias y que ya las están afectando. No las van a afectar, ya las han afectado enormemente. En un momento, en un contexto global de crisis económica del capital mundial y especialmente de crisis económica de varios de estos países, donde poseían grandes inversiones en Irán, desestabilizar a Irán. Pero no solamente Irán, el Medio Oriente. Perderían la Unión Europea mucho más de lo que podría perder Estados Unidos. Por eso se debe a la reacción iracunda, quizás, para decirlo así, de la Unión Europea, pero que no se logran poner de acuerdo, porque ahí está lo que hizo el gran pirata Reino Unido. No dejaron de serlo, ¿eh? Tú lo decías al principio, Walter. La vieja Inglaterra no pierde sus mañas. No pierde sus mañas. El gran pirata capturando un buque petrolero iraní que iba para brindar petróleo al pueblo sirio. Y la excusa no era el petróleo iraní, decían ellos. No, es que va para Siria. No, es falso. Y ahora temen, como bien lo comentabas tú, Walter, la reacción que pueda tener, digna reacción que pueda tener el gobierno iraní. Mataron el tigre y ahora le tiene miedo al cuero. Claro, antes esa posibilidad de que tiene todo el derecho de utilizar una medida recíproca Irán y detener cualquier buque de carga, en este caso de Reino Unido o de capitales, donde participen capitales de Reino Unido, allá en ese estratégico estrecho. Puede hacerlo Irán, puede hacerlo. Y ya lo dijo el líder iraní, el Ayatollah al-Jamenei, que en cualquier momento va a venir una medida al respecto. Con Irán no se puede jugar. Y nunca amenazan en vano.
No, en eso no se caracteriza Irán. Ha sido bien consecuente con eso. Igualmente, Hezbollah en el Líbano, cada vez que ha hablado Hezbollah, inclusive durante la guerra que hace poco conmemoraban, del 2006, de la que dijo el líder Hassan Nasrallah del Hezbollah en el Líbano, dijo que esta sería la última vez que que Israel vaya a jugar con el Líbano, con el pueblo libanés. Sería el fin. ¿Por qué? Israel parece una telaraña en eso de los tentáculos que ha abierto, de la tela que ha cubierto en la región, pero una tela muy débil, es decir, unos tentáculos, unas líneas muy débiles que caracteriza hoy la posesión de Israel. Podrá tener misiles nucleares, pero ¿qué? ¿Las va a lanzar contra el pueblo de Líbano? Líbano está a escasos kilómetros. Eso iba a decir, en ese teatro de operaciones te estás suicidando. Se estaría suicidando. La radiación ya te va a llegar. Le va a llegar completamente. Sería suicidarse. Pero no solamente eso, porque le va a llegar su propia radiación, sino es porque el pueblo y la resistencia del Líbano, del Hezbollah, la resistencia legítima, que es gobierno en ese país, tiene capacidad militar disuasiva, pero también ofensiva, para repeler e impactar enormemente a todas las ciudades israelíes. Por tanto, ya no pueden seguir jugando con fuego. Tienen que ya dejarse de ese realismo ofensivo que ha caracterizado la política exterior de Estados Unidos y de Israel y negociar como seres civilizados con los pueblos árabes y persas, que son pueblos civilizados, que quieren la paz, como comenzamos el programa. As-salam alaikum wa alaikum salam. Quieren la paz, no quieren la guerra, pero están dispuestos entonces, si les colocan la carta de la guerra, están dispuestos entonces a guerrear y a vencer también. ¿Qué pronóstico ves a corto plazo o a mediano y largo plazo? Es impredecible, Walter. Es demasiado fluido esto. Sí, porque no creo que en el fondo el torpe, el idiota, el prepotente y arrogante Donald Trump quiera una guerra con Irán. De hecho, lo ha reconocido. Ha dicho que no. Quiere ejercer como comandante en jefe, pero no a ese costo. Sí. No. Puede hacerlo con Libia, puede hacerlo con un país pequeño, pero con Irán no se puede jugar. Y ellos lo entienden muy bien. Cuando derribaron el dron, los iraníes, ellos pudieron haber cometido una torpeza, pero creo que no es que lo detuvo Donald Trump, como él dijo, estuve a punto y me contuve porque 150 iraníes iban a morir. No, porque sabían que la reacción iraní iba a ser completamente destructiva para los planes y los intereses de Estados Unidos en la región. Por tanto, no se podía jugar, no se puede jugar. Pero en cualquier momento, Walter, y ahí está lo peligroso de todo esto, aunque Estados Unidos no lo quiera, aunque el pueblo iraní no lo quiera, puede esto escaparse de las manos. Sí. Por una reacción que inclusive no haya sido ordenada por Donald Trump, sino por algún loco militar halcón que esté allí y quiera jugar a la guerra. O algún lobby que le interese. Sí, sin duda el lobby israelí. Pero comenzar una guerra contra Irán involucraría a Israel y sería Israel también partícipe de ella, pero también sería flanco y objetivo de una batería, una lluvia de misiles que vendrían no solamente desde Irán, vendrían desde Líbano, vendrían desde Siria, vendrían desde todas partes. Se convulsiona. Mira, es algo impredecible. Es algo impredecible, podría llegarse a una carnicería y a un holocausto nuclear por la prepotencia y la arrogancia y la locura que podría desatarse aun cuando no lo quieran los jefes de ambos bandos, inclusive Israel, porque sabe que no la tendría de ganar. ¿Estaría Israel dispuesta a perder todo lo que posee? Todo lo que ha logrado conquistar robándole tierras al pueblo palestino. ¿Estaría dispuesto a perderlo todo, a ser destruida Israel? Después de saltarse a la Ellos torera, están todas acostumbrados a destruir, sí, pero no estarían dispuestos, y ellos lo entienden que podría ser así, sí, no estarían dispuestos a concebirse destruidos también, porque saben que hay capacidades para hacerlo. Pues. Entonces sería una carnicería, una locura, que ninguno lo quiere, ni Irán lo quiere, ni Siria lo quiere. Estoy seguro que los
cabezas pensantes, los tanques pensantes, como se dicen, think tank en Estados Unidos, no lo quieren. Inclusive en Israel tampoco lo quieren. Pero la locura de algunos líderes, la arrogancia, la prepotencia, las posiciones mesiánicas también de algunos de ellos, podría conducirlo a algo que sería impredecible. Por eso la cosa está muy delicada. Quieren reconfigurar, como lo decías al principio, un nuevo mapa en el Medio Oriente. Y vaya que lo que han conseguido hasta ahora Estados Unidos ha sido un mapa adverso. Un mapa adverso. Lo dibujaron muy bien en el mapa. Recuerdo esos, a principios del 2003, 2006, se hicieron mapas de cómo se dividía Siria en 5 partes, a Irak en 3 partes, kurdos, sunitas y chiitas. Chiitas al sur, sí, sunitas al centro y kurdos al norte. Y en Siria también quisieron hacer un espacio para los drusos, un espacio para los chiitas, un espacio para los alawitas, un espacio para los sunitas, que son mayoría, etc. Y ya no han podido. Siria está hoy consolidada, su gobierno, gracias al apoyo que ha brindado Irán, pero fundamentalmente Rusia, claro está, y también la resistencia del Hezbollah, que ha contribuido, que ha apoyado en la lucha contra estos grupos fundamentalistas, que por cierto, algunos de ellos han regresado a Europa y han cometido crímenes en Europa. Crímenes. Le están dando un aviso, ¿no? Es decir, crías cuervo y te sacarán los ojos. Estos cuervos que criaron de estos grupos fundamentalistas, parece que le están sacando los ojos a algunos de estos líderes europeos, y vaya que le ha costado políticamente a algunos de estos allá. Y grupos fundamentalistas también, ya no con tintes religiosos, sino políticos ultranacionalistas, están coronando en la Unión Europea, y ahí está el mayor desastre que se ve hoy en la Unión Europea. Veamos lo que ha pasado en Ucrania, cómo se pasean libremente con trajes nazis, con las esvásticas, ropaje nazi, simbología nazi, los fascistas en Ucrania y en algunos países europeos, aunque en otros países no necesitan tener esa simbología nazi para arremeter con las mismas posturas, posiciones, agresivas posiciones xenófobas, racistas y clasistas en varios países europeos. Creo que Europa se está convulsionando mucho, y seguir esa política exterior de Estados Unidos la está conduciendo a un desastre que no quieren ellos. Y ahí está la reacción. También se explica el porqué de la reacción, no solamente por las razones económicas, las pérdidas económicas que están teniendo en el Medio Oriente por esta política contra Irán, sino también políticas internas y sociales, culturales, que están teniendo dentro de Europa. Y por tanto, algunos ya están pensando más seriamente. Leí hace un tiempo a Emmanuel Todd, un intelectual francés, y hablaba claramente sobre esto. Decía en la parte final de su libro titulado Más allá del imperio, un título importante, y él es un intelectual de derecha, no es de izquierda, absolutamente, de derecha. Él decía, para la salud de la Unión Europea, bien le convendría alejarse de Estados Unidos y acercarse a Rusia. Rusia es su aliado inmediato, quien le podría proveer también de recursos energéticos y le daría seguridad, le brindaría seguridad, mejor seguridad a la Unión Europea que los Estados Unidos, que más bien la ha utilizado y hoy la conduce a un desastre económico peor del que ya enfrentan ya. Sí, a veces los políticos estadounidenses tienden a actuar con los reflejos de la post-segunda guerra, ¿no? Nosotros los liberamos, presten atención. Pero ya quedó como anacrónico eso. Sí, para las nuevas generaciones ya eso no pasa. Ni pensarlo en hablar de un resurgimiento de la Guerra Fría, para muchos parece anacrónico y absurdo. ¿Acaso es una amenaza para...? Nunca lo fue, ni cuando la Unión Soviética. Para Europa fue una amenaza. Lo que decía Linus Pauling, acuerdos importantes en Yalta. Pero se ha llegado a la paz por el terror, porque es la destrucción mutua asegurada. Se acabó el jueguito. Pero a Estados Unidos le convino crear la OTAN y crear esa amenaza de la expansión soviética, del fantasma comunista en toda Europa, para justificar lo que ha sido un negocio para Estados Unidos históricamente, la venta de armas. El aparato tecnológico militar industrial es uno de los más intensos lobbies. Mira, yo
breve testimonio. Fui invitado a un curso del papel de los lobbies en la toma de política, de la decisión de política exterior de Estados Unidos. De costa a costa, de norte a sur, el lobby con el Pacífico, bueno, a la Universidad de California, todo aquello. Termina el curso con el típico shampoo, vamos al Congreso, a la Casa Blanca, y después gran almuerzo de despedida en las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Y el curso nunca incluyó el lobby del aparato tecnológico militar industrial, nunca existió, y el lobby pro-israelí tampoco existió en el pensum. Fíjate cómo está la cosa. Y son los más determinantes en la política exterior de Estados Unidos. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, se puede tapar el sol con un dedo, Walter. No. Ahora, fíjate lo que significa esta amenaza para Irán. ¿Cuál es la lectura que se le da de todo esto? Y la experiencia que conlleva también la que ha vivido el pueblo coreano. Temazo. Si no te armas con una bomba nuclear, con misiles nucleares, Nadie te respeta. nadie te respeta. Y han respetado al pueblo coreano, precisamente, norcoreano, precisamente por tener armas disuasivas nucleares, que no quiere emplear, estoy seguro, no quiere emplear. No, claro que no, porque pero además... si es agredido, tendría que emplearlas. Pero eso ha asegurado lo que en términos históricos se conoció como la destrucción mutua asegurada, términos inclusive diplomáticos militares. Sí. La destrucción mutua asegurada. Eso fue lo que nos permitió vivir en paz después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora ¿cuál es la lectura de esto? Le están diciendo a Irán, ármate con una bomba nuclear si quieres que te dejen paz. Pero Irán lo ha dicho muy claramente. Mi desarrollo nuclear tiene fines pacíficos, energéticos. Yo no tengo grandes ríos como Venezuela o Noruega, que puedo a través de la hidroeléctrica generar energía, sino dispongo solo del petróleo. Y yo quiero disponer de esos combustibles líquidos y gasíferos, sobre todo, para el mercado internacional y con esto proveerme de recursos, de divisas, para beneficio del pueblo. Y por tanto, no consumirme, una población de más de 70 millones, poco más de habitantes de Irán, no consumirme yo los combustibles que produzco, sino disponerlo para el mercado mundial. Y por ellos producir energía por medio de las plantas nucleares, producir energía eléctrica, pero también sirve para la razón medicinal y científica. Por tanto, Irán tiene todo el derecho soberano de producir energía nuclear. Como lo teníamos nosotros en el IBIC, un reactor nuclear de ese tipo, gracias a Fernández Morán. Y como lo usa Francia, más del 80, un poco más % de su producción eléctrica es por medio de la energía nuclear. Francia. Sí. Es decir, no tienen moral para coartarle a Irán su desarrollo pacífico. Pero Irán dice, no me hace falta las bombas nucleares, puesto que tengo los misiles convencionales balísticos capaz de proporcionar igual daño a quien me quiera agredir. ¿A quién me quiera agredir? El costo no será aceptable. Sí. Solo que mis bombas no van a dejar radiación. La de ustedes sí. Las 400 que tiene Israel sí podrían dejar radiación, pero si las lanza en el Líbano, se destruiría a sí misma. Un minuto para terminar, lamentablemente. ¿Cómo cerramos esto? Y estás invitado para cualquier otra oportunidad. Creo que va a tener que Donald Trump, la administración Trump, recapacitar al respecto y sentarse y aceptar el programa nuclear iraní, firmar nuevamente los acuerdos alcanzados allá en el 2015-16 por el Secteto, volver a los acuerdos, porque no hay moral para exigirle a Irán que cumpla con los acuerdos cuando ellos mismos lo han roto. Por eso es parte de la mediática actual. Irán está enriqueciendo uranio, sí, los necesitan sus plantas nucleares, necesita enriquecerlo, pero ¿cómo vas a exigirle a Irán que no lo haga cuando tú rompiste el acuerdo? Es decir, quien está incumpliendo los acuerdos no es precisamente Irán, es Estados Unidos, es la Unión Europea que se pliega a esa política. Tengo que dedicar nuestro saludo habitual al Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras. Y bueno, ya
hoy se lo quedo debiendo porque con este importante diálogo se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que no nos abandones y cuando tengas alguna oportunidad de aportar más en esta alta especialización, podamos contar contigo. Maestro, gracias a ti. No, a la orden maestro, en este caso eres tú o somos del mismo gremio. Disponga usted de las cámaras, señor director. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se juntaron las cuatro y eso es lo que quiero yo. Amalia, 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 Rosa, que yo me llevo, de la que yo me llevo, porque es mamá buena famosa. Amalia, 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 Rosa, que yo me llevo, de la que yo me llevo, porque es mamá buena famosa. Toma niña este puñal, abrime por un costado, para que vea mi corazón, para que vea mi corazón, ay, con el tuyo retratado. Toma niña este puñal, tómalo, abrime por un costado, para que veas mi corazón, para que veas mi corazón, ay, con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta